Buenas tardes, continuamos. Ahora vamos a hablar un poquito del impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos una guía en la que se nos solicita que resolvamos algunos ejercicios sobre el impuesto sobre la renta. Aquí viene una explicación sobre los pagos parciales, y una explicación sobre las situaciones especiales. Vienen cuáles son los tramos de impuesto para personas jurídicas y luego vienen algunos casitos para que veamos el régimen simplificado, persona jurídica, pagos parciales y uno integral, digamos, que lleve todos los casos. Aquí deberíamos de actualizar estas fechas para que sean no 2015, sino 2016, 2017, 2018 y 2019 para que se aplique ahorita. Pero bueno, está hecho actualizado al año pasado. Entonces, la idea es ir resolviendo cada una de estas cosas. ¿Con qué vamos a iniciar? Bueno, una breve lectura. Los pagos parciales es un sistema a través del cual tributación lo que hace es percibir antes de la fecha el impuesto. Todo contribuyente tiene que ir adelantando el pago del impuesto que tiene que hacer y se hace en 3 pagos para que en el cuarto se liquide con relación a las ganancias o pérdidas que tenga la empresa. Más o menos esa es la lógica. Entonces, se toman los últimos 3 periodos y se suman y se saca el promedio. O sea, se suman los últimos 3 promedios y se dividen entre 3. Y eso lo vamos a comparar con el último dato de impuesto que tengamos. Entonces, si el último dato de impuesto que tenemos, en este caso son 3.957.440, es más grande que el promedio de los últimos 3 años, entonces yo siempre voy a tomar el que sea mayor. O el último año o el promedio de los últimos 3. El que sea más alto, ese es el que voy a usar. Y ese lo voy a tomar y lo voy a multiplicar por un 25%. Voy a sacarle una cuarta parte. Así de simple se hace. Ahorita vamos a hacer unos ejemplitos, un par de ejemplos y con eso para que les quede más claro. Adicionalmente a esto, pues hay algunas excepciones. ¿Cuáles? Si durante los últimos 3 periodos fiscales tiene pérdida o un impuesto de cero, no se calculan pagos parciales. Claro, si eso pasa, probablemente usted tenga una auditoría en tributación. A ver qué pasó con su empresa. Cuando se tiene únicamente un periodo fiscal, si solo hay un periodo fiscal, y los pagos parciales es de lo que usted declaró en ese periodo, un 25%. No hay más de dónde calcularlo. Y si se tienen 2 periodos, el promedio se hace con 2 años, no con 3, porque no tenemos más. ¿Ok? E igual, si el último año, el segundo año, es mayor que el promedio de los 2 años, utilizo el último año. Siempre voy a utilizar el que sea mayor. Y ese lo multiplico por un 25%. ¿Ok? Voy a tener un momento el video acá. Entonces, vamos a hacer el cálculo del primero. Antes de esto, revisamos que las personas jurídicas tienen las siguientes tasas de impuestos. Si tiene un ingreso neto de 5.143.000, es un 5%. Sobre el exceso de 5 millones y hasta 7.715.000, un 10%. Sobre el exceso de 7.715.000 y hasta 10 millones, un 15%. Y sobre ese exceso de 10 millones, hasta un 20%. Pero cuando la renta bruta supere los 109 millones, la tarifa que se deberá aplicar es un 30% sobre la utilidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Hay un ingreso bruto y hay un ingreso neto. Hay una renta bruta y una renta neta. ¿De qué estamos hablando? ¿Ok? Me voy a pasar acá y voy a abrir una hojita.
Este es ejercicio 4. Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto de las rentas? Yo tengo ingresos, tengo gastos y eso me va a dar una utilidad. La renta bruta es igual a los ingresos. La renta neta va a ser igual a la utilidad. Entonces, no importa cuánto haya ganado de utilidad, si su total de ingresos o su total de ventas fue de 110 millones, toda empresa que gane más de 110 millones se le va a calcular un 30%, independientemente de lo que haya tenido de utilidad, porque sus ingresos son de gran empresa. Todas las grandes empresas en Costa Rica pagan un 30% de impuesto sobre sus utilidades. ¿Cómo sé que es una gran empresa? Porque paga o porque tiene ingresos superiores a los 110 millones. Si queremos ser exactos, a los 109 millones 32 mil. ¿Ok? Listo. Ahora, nosotros vamos a ver este impuesto sobre la renta, cómo se aplica en los diferentes casos. Guardémoslo ahí una sola vez. Listo. Entonces, el primer ejercicio va a ser un régimen simplificado. Este régimen simplificado ustedes lo van a ver con más detalle el próximo año. Lo que nos interesa es que sepan que el impuesto se puede calcular de varias formas. Para personas físicas que son asalariados, hay impuestos sobre la renta si sobrepasan de cierto monto de salario. Para personas físicas, o sea, trabajadores independientes, que tengan una actividad económica, hay un impuesto sobre la renta. De ese no vamos a hablar este año. Ni el de el salario. Esos serán tema del próximo año. Pero para personas jurídicas, vamos a hablar de que existe régimen simplificado, tiene una serie de características en las cuales no vamos a ahondar. Lo que nos interesa es saber cómo funciona el procedimiento de cálculo para fines de este año. Todas las características y los detalles y los requisitos, ustedes los verán en contexto legal el próximo año. Ahorita es nada más sepan que existe y que para eso se presenta una declaración cada 3 meses y que tiene montos específicos sobre los cuales se calcula el impuesto. Punto. Eso es todo lo que vamos a saber sobre el régimen simplificado. Y luego de la persona jurídica, vamos a hacer un par de ejercicios para calcular cuánto tiene que pagar de impuesto y el tema de los pagos parciales. Este tema de los pagos parciales no es exclusivo de las personas jurídicas. En realidad, toda persona que tenga un hecho generador y que presente ganancias tiene que hacer el pago parcial. O sea, toda persona física o jurídica está obligado a hacer pagos parciales. ¿Ok? Entonces, vamos. Régimen simplificado. El régimen simplificado es un régimen que está destinado a empresas que por su naturaleza dependen de las compras. Si no compran, no venden. Entonces, si tienen compras de cierta magnitud, pueden entrar en un sistema en que solo se graban las compras. Punto. Por lo general, bazares, sodas, restaurantes pequeñitos, incluso bares pequeños que tengan poco monto de compras anuales, pueden ingresar dentro de este régimen. Ahora, vamos a lo que nos corresponde, el procedimiento de cálculo. Entonces, en este ejercicio 1 tenemos lo siguiente. Pagos parciales. Dice que calcule el monto de los pagos parciales, no, perdón, régimen simplificado, es el 1. Este régimen simplificado
dice que las compras que tiene esta soda son de 7 millones, impuesto de ventas incluido, y que tiene compras exentas por 4 millones. Claro, ahora no van a existir las compras exentas porque lo que hay son dos rangos de IVA. Entonces vamos a tener un IVA, ya les voy a mostrar. Lo que vamos a tener es compras al 13% y como es una soda, probablemente va a tener compras de canasta básica. O sea, alimentos que están dentro de la canasta básica que va a ser al 1%. Así que compras exentas ya no van a haber. Pero bueno, el modelo al 2018 hablaba de compras exentas, ya no van a haber compras exentas. O hay al 13, al 4, al 2 o al 1. Pero exentas ya no hay. Pero de todas maneras, ¿cómo se haría? Entonces tenemos acá. Para las compras con IVA, con impuesto incluido, son las que se utilizan para las ventas. Las compras totales son las que se utilizan para renta. Entonces, ¿qué debemos de entender acá? Para hacer el procedimiento de cálculo, yo tengo que llegar y decir, porcentaje de IVA es un 0,40. No, perdón, un 0,04. Y se lo voy a aplicar solo a las que tienen impuesto. Y las que tienen impuesto son 7 millones. Entonces, 0,4 por 7 millones, aquí obtenemos el dato del impuesto que habría que pagar, 280.000. ¿Qué pasa con renta? Es 0,02, pero no se va a hacer sobre las compras exentas o sobre las compras con impuesto, sino sobre las compras totales, o sea, los 7 millones más los 4 millones. Estas tarifas que están acá son para una soda. Para un bazar son 0.10 y 0.20. Entonces, dependiendo de la actividad, así van a ser las tarifas. Pero les digo, todo eso lo verán en detalle el próximo año. ¿Ok? Entonces, funciona igual. La tarifa por el impuesto. ¿Cuánto le corresponde a pagar a esta soda en un trimestre? ¿Cuánto le corresponde pagar a esta soda en un trimestre? 500.000 colones. Y se presenta en el formulario definido como el D 105. Y hay uno para renta y uno para IVA. Hay dos. Así que tienen que presentar una declaración por este valor y otra declaración por este valor, a nombre de la misma empresa. Ya después, cuando lo van a pagar en el banco, meten el número de cédula del contribuyente y le van a salir dos recibos. Entonces hay que pagar los dos recibos. Así sería el régimen simplificado. Suma todas las facturas de un periodo, las que tienen impuestos, las que no tienen impuestos. Les digo, ahora lo que va a haber es una diferenciación de las compras exentas, no va a ser exentas, sino va a ser compras al 1, al 2 o al 4. Y lo que hace es que a uno se le aplica un factor y al otro se le aplica el otro factor. ¿Ok? Y con eso estamos. Eso sería lo que necesito que se haga para este ejercicio. O sea, que calculen sobre 7 millones el 0,40, el 0,04, perdón, les va a dar 280.000 y sobre los 11 millones, que es la suma de los dos, el 0,02 para renta. Entonces, esto es la parte que corresponde a IVA y esta es la parte que corresponde a renta. Y este es el total del impuesto. Y listo. Eso es todo lo que vamos a ver y por lo menos hasta este año vamos a conocer del régimen simplificado. Ahora, viene el ejercicio número 2.
una persona jurídica, que es una ferretería, obtiene ingresos al 30 de septiembre por 85 millones, con gastos administrativos y financieros por 38 millones, y realizó pagos parciales de 2 millones cada uno. El capital neto fue por 150 millones. Ok. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto tiene que pagar esta persona para el periodo 2015? Y por acá está la ferretería. Entonces, vamos a revisarlo en un mini formato de estado de resultados. Vamos a tener los ingresos, vamos a tener los gastos y vamos a tener la utilidad. Entonces, los ingresos nos habla de 85 millones. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Nos habla de gastos por 38 millones. Y vamos a sacar entonces la diferencia. Esta empresa tuvo ingresos por encima de los 110 millones. No. Así que no está tasado con el 30%. Entonces, esta empresa dice que va a recibir un cobro escalonado. Su utilidad sobrepasa los 5 millones, tiene un exceso entre 5 y 7 millones, hay un exceso entre 7 y 10 millones y hay un exceso sobre los 10 millones siguientes. Entonces aquí tenemos que hacer todo un procedimiento escalonado. ¿Cómo funciona? Me voy a llevar esta tabla para que no se me olviden cuáles son los tramos. Vamos aquí como imagen y aquí para estarla viendo. Entonces tenemos 47 millones. No hay ningún tramo que esté exento cuando es persona jurídica. Pero entonces hablemos de que hay una escalerita. Hay un 5% que es para lo que está en 5 millones 143.000. Hay un 10% para lo que está entre 5 millones 143.000 y 7 millones 715.000. ¿Ok? Hay un ok. Hay un 15% para lo que está entre 7 millones 715.000 y 10 millones 286.000. Y hay un 20% para todo aquello que esté por encima, que sea más de 10 millones 286.000. ¿Ok? Todo lo que esté por encima de esto. Entonces, si nosotros lo vemos así como una escalerita, nosotros tenemos que ir acomodando cada rango de la escalerita para hacer el cobro. Esto es nada más para que se note de dónde salieron los montos de los que vamos a estar utilizando. Ok, entonces le voy a poner a este primer grado de la escalera, aquí naranja, a este segundo grado, voy a poner un verde, aquí a este tercer grado de la escalera,
un celestito y le voy a poner, no sé, un café. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra escala. Quiere decir que esta empresa tiene 47 millones. Sobre los 5 primeros millones, y lo voy a poner aquí el cálculo de renta. Ok, entonces, sobre los 5 primeros millones, 5.143.000 por un 5%. ¿Ok? Ese va a ser el impuesto. La diferencia que hay entre estos dos, que son 2 millones, eso lo vamos a multiplicar por un 10%. Por el 10%. Claro, para que este número tenga sentido, tenemos que respetar la resta, porque si no lo multiplica directo. ¿Ok? Lo que hice fue, saco la resta de estos dos y lo que me dio la resta lo multiplico por un 10%. Este sistema de escalera lo que va haciendo es un cobro escalonado dependiendo de lo que va teniendo cada persona. ¿Ok? Aquí yo voy a poner los 47 millones, que es el dato que esta persona tiene, y aquí pongo el 0. Entonces, la diferencia que hay entre los 10 millones y los 7.715.000, esa diferencia la voy a multiplicar por un 15%. ¿Ok? Y finalmente, lo que me gané menos el último de los escalones, eso lo voy a multiplicar por un 20%. Por un 20%. No, usted estaba bien. Era este. Y este lo voy a multiplicar por un 20%. Listo. ¿Cuánto tengo que pagar de renta en total? Ahí. Lo que tengo que pagar de renta en total es la suma de todos estos. Digamos que este es mi total de renta. A pagar en renta. Entonces, con este total que tengo que pagar en renta, viene aquí la pregunta. Dice acá que se hicieron pagos parciales de 2 millones cada uno. Como son 3 pagos parciales al año, entonces yo sé que los pagos parciales son de 6 millones, 2 millones cada uno. Entonces, la diferencia entre estos dos es lo que yo voy a terminar debiéndole al Estado. Le debo, y lo que tengo que pagarle son 2.242.800. ¿Ok? Es el pago impuesto. ¿Ok? Listo. Así dejamos este segundo ejercicio. Voy a hacer una pequeña pausa y ya continuamos. Continuamos entonces. Entonces ya determinamos por acá cuánto fue el pago del impuesto. Entonces vemos que cuando nos hablan de este tracto es una escalerita en el que se va aplicando ciertos porcentajes y que nosotros le aplicamos el porcentaje a las diferencias. Vean que aquí dice sobre el exceso. Y entonces se va haciendo así el pago de renta. Le tocaba pagar 8 millones, pero como había adelantado 6 millones, 2 millones en cada pago parcial, le tocó pagar al final 2.242.800. Listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de pagos parciales, que era el que venía detallado ahí.
dice que calcule el monto de los pagos parciales para el periodo 2015, considerando para ello que el impuesto fue de 958.560, en 2013 fue 650 y para el 2012 fue de 525. Aquí dice que indiquen qué fecha hay que pagarlos. La fecha en la que hay que pagarlos es cada 3 meses. Antes del cambio de la ley era en marzo, en junio y en septiembre. Con el cambio de la ley, porque cambiamos el periodo fiscal y ahora el periodo fiscal es en diciembre, entonces van a ser en junio, en septiembre y en diciembre. Porque la liquidación del impuesto sobre la renta siempre se hace una vez terminado el periodo, se da un periodo de 2 meses y medio para hacer el cálculo y la determinación oficial de cuánto fue la renta. Entonces, a mediados de marzo es que se va a estar haciendo el pago del impuesto. Pero entonces revisemos esto, son 958.560. Vamos acá a los pagos parciales. De hecho, el régimen simplificado debería ser el 1. Este impuesto sobre la renta debería ser el 2. Así como para que nos quede en el orden. Los pagos parciales va a ser el 3. Y de acuerdo a esto, entonces tenemos 2014, 2012, 2013 y 2014. ¿Ok? Los pagos fueron 958.560, 650.000, ¿ok? 650.000. Y el otro es de 525.000. Entonces vamos a sacar el promedio de ellos tres. En Excel hay una fórmula de promedio. Lo podemos sacar directo. Aquí buscamos la fórmula, dice promedio, le damos a aceptar y vamos a marcar un rango. Aquí uno solo me seleccionó del B5 al B7. Si yo puedo seleccionar cuál es el rango que quiero y él me va a sacar el promedio. O si no están usando Excel, entonces lo que hacen es que suman los tres, hacen la sumatoria de los tres y lo dividen entre 3. Y les va a dar exactamente lo mismo. Pero bueno, ya ahí cada quien de acuerdo a la herramienta que tenga. Entonces vamos a comparar. ¿Qué es más grande? ¿El último pago o el promedio de los tres? El último pago. Si el último pago es el más grande, es el que voy a usar. Entonces el pago parcial para el 2015 va a ser los 958.560 dividido entre 4 o multiplicado, como dice en la fórmula ahí, por un 25%, que es lo mismo. A fin de cuentas le va a dar lo mismo. Entonces el pago parcial para el 2015 va a ser 239.640. ¿Por qué? ¿De dónde surgió ese número? Tomé el que era el más alto entre los dos, 958.560, le apliqué un 25% y me da ese resultado. Entonces siempre nos piden que sea con el más alto. ¿Ok? Listo. Esto es el pago parcial. Así de simple. Y lo tienen que hacer en las 3 fechas que corresponden. Entonces, en junio, en septiembre y en diciembre. ¿Ok? Y por último, el ejercicio 4. El ejercicio 4 que ya es un ejercicio un poquito más grande.
Vean este ejercicio. Nos viene una serie de cálculos. Vamos a leerlo por acá. Dice, calcula el impuesto a la renta de los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018. Vamos a utilizar esta escalerita que tenemos actualmente para hacer esos cálculos. Y luego, aunque en ese tiempo se calculaba diferente, pero no importa. Así aprovechamos y aprendemos a hacer la escalerita y lo hacemos. Luego, el asiento de un pago parcial y el asiento para hacer la liquidación del impuesto sobre la renta. Ok. Voy a hacer los dos asientos de una sola vez. Por acá. Para que nos queden ahí los machotes. La fecha, la descripción. Y ahorita hago las escaleritas al costado para que determinemos lo que corresponde a cada año. ¿Ok? La descripción, el parcial, el debe y el haber. Ahí dice que el asiento del segundo pago parcial, eso sería para el 30 de septiembre. Un pago parcial es pago parcial, impuestos sobre la renta, que agarramos, contra el medio de pago, el efectivo o bancos. Y aquí vamos a escribir el monto, el detalle, adelanto del impuesto. Mientras que el asiento de liquidación va a ser como para el 15 de marzo del año que continúa. ¿Y qué sería? Nosotros tenemos ya 3 pagos parciales, entonces ya hemos determinado el impuesto sobre la renta por pagar. Pues tenemos el impuesto sobre la renta por pagar, cerramos el pago parcial, el impuesto sobre la renta, y el medio de pago, que es la cancelación del impuesto del periodo. Esos son los machotes de los asientos. Ahorita les ponemos montos. Se los ponemos con base en la información que haya para el 2018. Pero entonces ahora vamos a trabajar con la escalerita para sacar cada uno de estos. Entonces, voy a copiar esta información. Listo. Entonces vamos a hacer cada uno de estos para cada año. Primero para el 2015. ¿Cómo sería para el 2015? Según esto, en el 2015 tuvimos 106 millones y 53,300. 106 millones y 53,300. Entonces, esta fue nuestra utilidad. Este va a seguir siendo igual a este otro que está acá. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros ahorita no vamos a saber cuánto fueron los pagos parciales de ningún periodo, solo vamos a calcular el del 2018.
Solo para el 2018 vamos a hacer el cálculo de los pagos parciales. Bueno, podríamos hacerlo para todos los periodos, pero no importa. Este primer periodo no, porque digamos que estamos empezando en el 2015. En el 2016 ya lo calculamos con el 2015 y ahí vamos. Pero bueno, aquí los pagos parciales me interesan que calculemos el del 2018. Entonces aquí el 2015 son 106 millones de ingresos, 53 millones 300 de gastos, no vamos a tirar 52 millones. Y ya tomando la tabla, esta tablita, voy a poner 0, formato. Y aquí para que no me quede diferente a los demás, a este, voy a quitar este, y lo voy a multiplicar por el porcentaje que está aquí. Y como nosotros, para meter entre paréntesis, para que nos den. Entonces, sobre 5 millones, un 5%. Sobre los 2 millones que hay de diferencia, un 10%. Sobre los otros 2 millones y pico que hay, un 15%. Y sobre la diferencia por encima de los 10 millones, ahí vamos a tener un 20%. Entonces, para el año 2015 le tocó pagar 9.382.800. ¿Qué pasa con el año 2016? Ya lo calculamos. En el 2016 dice que fueron 52 millones y 27. Entonces, aquí hay 52 millones y 27. Entonces ocurre lo mismo, la misma escalera. Sobre 5 millones 143, un 5%. Los 2 millones que siguen, un 10%. Sobre los 2 millones y pico que siguen, un 15%. Y sobre la diferencia que hay entre 10 millones y 25%, entre 10 millones y 25 millones, un 20%. Ninguno de estos sobrepasa los 110 millones, por tanto, no entra en el rango de que se le aplica un 30%. Se quita toda la escalera y se calcula un 30%. ¿Ok? ¿Qué pasaría entonces en el 2017? En el 2017 vamos a tener 105 millones y 52 millones 400. 105 millones y 52 millones 400. Y 52 millones 400. Entonces, eso me da 52 millones 600. Mismo procedimiento. Sobre los primeros 5 millones un 5%, sobre los dos que siguen un 10%, sobre los dos que siguen un 15% y sobre la diferencia entre 10 millones hasta los 52, un 20%. ¿Ok? Por E93. Ahora sigue el 2018. El 2018 le vamos a hacer cálculo de pagos parciales y demás. Este 2018 dice que son 107 millones y 54. 107 millones y 54. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el cálculo de renta. Pero ahora vamos a revisar cuánto fue los pagos parciales. De estos pagos parciales vamos a tener 2015, 2016 y 2017. Entonces, la renta
del 2015, vamos a copiarla así, la renta del 2015, para este cálculo fue 9.382.800. Para el 2016 fue bajita, tuvimos poquitas ventas. El impuesto fue 3.842.800. Y para el 2017, la renta era 9.362.800. Entonces, este es el 2018. Y aquí, ¿qué hacemos? Sumamos o sacamos el promedio. De una sola vez podemos sacar el promedio. Entonces, ¿cuál es el más grande? ¿Los 7 millones o los 9 millones? Pues los 9 millones. Entonces, ¿qué significa esto? El pago parcial iba a ser los 9 millones por un 25%. Este es el pago parcial. El pago parcial por 3, los 2.340.700 por 3, porque se tienen que hacer en 3 momentos del año, me deja un pago de impuesto de renta de 2.420.700. Ahora, ¿cómo se registra esto? Los 2.340.700, cada vez que se hace el pago, se ponen 2.340.700 en las fechas en las que correspondan, se ponen. Bueno, vamos a ver la fórmula. Y el impuesto, en este caso, el total eran del último año 9.442.800. El pago parcial, que se hicieron 3, aquí no los registramos los 3, pero se hacen 3, entonces se tuvieron que haber hecho 3 asientos en diferentes momentos del año, fue por este valor, por tanto, pagamos la diferencia. Y así se hace el registro de impuestos. Entonces, por aquí quedamos con la parte de renta. Y ya hablamos de presupuestos. Entonces, para la próxima quincena, hablamos del tema del IVA, que es lo que entra en la evaluación de la siguiente quincena. Y ya con eso vamos casi que cerrando el año, porque lo que nos queda es un tema muy teórico, que es de auditoría, del cual a las personas que solicitaron que se les envíe material, en este envío de materiales se les va a hacer llegar. Entonces son 27 páginas sobre auditoría, creo, 30 páginas, algo así, que se les va a mandar en un foldercito metido sobre Manila y ya, para que puedan completar los que necesitan el material ahí en físico, se les va a enviar en este envío. Nada más para que estén atentos y no nos pase con otros materiales que se enviaron y se quedaron ahí mucho periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, por aquí concluyo el video.